Hoy quiero tocar un tema, creo que es un poquito personal este tema, en lo que hace referencia a nuestra comunión realmente con Dios. Siempre doy algunos consejos, algunos tips de cómo podríamos hacerlo, pero realmente creo que es un momento personal, es un momento íntimo, es un momento que tiene que ver mucho cómo Dios se relaciona con nosotros. Y está basado en una pregunta que me hicieron ayer, que la respondí inmediatamente en el chat de YouTube, pero me quedé meditando un poco en esta pregunta, me quedé pensando y esta mañana oraba por eso y le decía al Señor, eh, creo que es el anhelo de Dios y es el anhelo que de alguna forma Dios pone en el corazón mío también, de que cada uno de nosotros tenga, wow, como ese momento de intimidad con Él, como ese momento donde podamos conectarnos con Él diariamente y sentir su corazón, sentir su presencia en la vida de cada uno de nosotros. Creo que es importante porque son los momentos que nos definen en nuestro diario caminar. Y hoy quiero hablar de una palabra que está en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, que la encontramos en el capítulo 6 cuando Jesús hablaba de la oración, de cómo nosotros podemos orar. Por eso le decía ahorita que es un momento íntimo, es un momento personal, es un momento en que no es una fórmula, no es una receta, no son unos ingredientes que si mezclamos la fórmula nos sale correcta, no, porque Dios hace con cada uno como Él quiere. Pero Jesús nos deja aquí más o menos como una idea, como unos consejos de qué no debemos hacer y de qué sí debemos hacer cuando estemos orando. En lo primero que Jesús habla aquí en Mateo capítulo 6 versículo 5 dice que primero no seamos como los hipócritas que oran en las sinagogas, oran de pie, oran en las esquinas, ¿cierto? Y lo que está haciendo referencia a Jesús es que no oremos para ser vistos, porque cuando oramos para ser vistos, entonces dice la palabra que somos como los hipócritas y Jesús no quiere eso. O sea, aquí nos está diciendo qué es lo que no debemos hacer. Pero sí nos dice que cuando nosotros oremos, dice que cerremos la puerta de nuestra habitación y entremos en lo secreto. Y nuestro Padre que está ahí en lo secreto, que ve en lo secreto, dice, nos recompensará en público. Hace referencia que cuando nuestra oración no es para ser vista, sino es realmente para entrar en intimidad con Dios, en cualquier sitio, sea un sitio de intimidad privado, donde sea. Siempre digo, yo oro dentro del closet, algunas personas se ríen, pero es mi sitio de intimidad. Algunas personas lo pueden encontrar en el baño, otra en el carro, otra en la habitación, pero es ese sitio donde nosotros nos podemos encontrar a solas con Dios, donde todo está en silencio, donde todo está callado. Algunas personas prefieren los horarios de la madrugada porque todo está en silencio, pero yo he podido orar al mediodía, he podido orar en la noche y ahí puedo sentir la presencia de Dios. O sea, no es la hora, es como la disposición de nuestro corazón de querer estar a solas con Dios. Y Jesús nos dice que ahí en lo secreto, es decir, nuestra oración, cuando solamente es escuchada por Dios, entonces Dios nos recompensa en público. Dios escucha esa oración y nos concede la oración y todos la van a ver. Entonces Jesús nos dice aquí dos cosas. La primera es que no oremos para ser vistos y la segunda es que oremos en lo secreto, que ahí en lo secreto, ahí es donde Dios nos escucha, es la disposición de nuestro corazón. Lo segundo de que nos dice Jesús es que no seamos como los gentiles. Los gentiles está haciendo referencia a aquellas personas que no conocen de Dios, aquellas personas que no tienen ni idea ni siquiera quién es Jesús. Entonces dice que no oremos como ellos, con vanas palabrerías, con vanas repeticiones, con frases ya establecidas, con una hoja que nos pasen para hacer esa oración. Dice porque esas oraciones no son escuchadas. Realmente Dios lo que está viendo es nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Y una de las respuestas que daba ayer era que la oración es un momento sencillo y es un momento de sinceridad. Por eso decía que es algo personal, porque es sencillo, porque no es nada complicado, no son repeticiones complicadas, no son frases ya determinadas, no es algo que alguien nos dice, mira, así es que lo tienes que hacer. No es un modelo predeterminado. Sencillo es que sale del corazón, es algo que está ahí. Y posiblemente hoy puedo ir a llorar
Posiblemente mañana puedo ir a reclamar, posiblemente mañana puedo ir a pelear. Eso no está determinado. El Espíritu Santo es el que guía el corazón de cada uno de nosotros y Él dice o sabe lo que debemos orar. Por eso dice ahí en esta palabra que no seamos como los gentiles con vanas palabrerías, porque Dios ya conoce nuestro corazón y Él sabe de qué tenemos necesidad. Entonces, cuando vamos a orar pidiendo cosas que no necesitamos o que no es la realidad de nuestra vida, entonces eso es orar con hipocresía. Por eso hablaba que debe ser, una oración debe ser sencilla, es decir, salida de nuestro corazón, espontánea, y debe ser sincera, debe ser realmente un momento en que nosotros vayamos a nuestro Padre y decirle, esto es lo que soy. Tengo mis pecados, tengo mis errores, los quiero corregir, pero no puedo, necesito ayuda. Estoy pasando por este momento, estoy quebrado. Incluso yo he podido llegar a momentos de oración, de decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Hoy no quiero orar, pero quiero estar aquí contigo. Hoy no me nace nada, no sé qué decir, no sé cómo orar, no sé cómo hacerlo hoy, pero quiero estar aquí, quiero tener un momento de intimidad conmigo. Entonces el Espíritu Santo me va guiando y me va mostrando qué debo orar, qué debo hacer, y efectivamente es un momento posiblemente más hermoso que cualquier otro momento que está planificado. Entonces, quería compartir con ustedes a través de esta vitamina de amor estos momentos de intimidad que realmente son los que marcan la diferencia. Eh, Esto tiene que ver también mucho con esta pregunta que me la han hecho muchísimas veces y la he respondido muchas veces y creo que vale la pena aclararla también aquí porque hace referencia a la oración. Muchos comparan la meditación con la oración y en lo personal que yo antes de conocer al Señor hacía meditación, son dos cosas completamente diferentes. La palabra meditación, para entrar un poquito en el contexto, viene del latín meditatum, que significa reflexionar. Y yo siempre hablo de meditar, pero hablo de meditar en la palabra, es decir, reflexionar en la palabra. Cuando yo hablo de meditar, digo, yo leí este versículo bíblico o escuché esta enseñanza y entonces yo busco la palabra y empiezo a meditar, empiezo a reflexionar cómo esa palabra la puedo aplicar a mi vida y cómo esa palabra me acerca más a Dios, porque la Biblia o la palabra de Dios lo que busca es acercarnos a Él. Ese es el propósito principal de la palabra de Dios. Entonces, cuando yo leo un versículo que no comprendo, que no entiendo, entonces reflexionar o meditar significa buscar el versículo y decir cómo esta palabra me ayuda, cómo esta palabra me edifica, cómo esta palabra me acerca más a Dios. Pero realmente aquellas personas que hablan de meditar como orar no es lo mismo, porque cuando yo medito me estoy enfocando en mí mismo, estoy tratando de acallar mi mente, estoy tratando de acallar mi alma para encontrar paz, para encontrar un poquito de tranquilidad. Pero cuando yo oro, posiblemente encuentro lo mismo, encuentro paz y tranquilidad, pero es duradera. Porque aquellas personas que solamente, aquellas personas, perdón, que solamente meditan, son personas que en momentos difíciles, en momentos de angustia, reaccionan como cualquier otra persona, desesperándose, entran en momentos de angustia, porque ese momento de meditación y de tranquilidad y de paz solamente lo logran en ese momento. Pero cuando nosotros oramos, y logramos compenetrarnos con Dios, logramos compenetrarnos con el Espíritu de Dios y recibo de esa paz, recibo de esa tranquilidad, recibo de ese gozo que Él me da en ese momento de intimidad, es algo que perdura, es algo que en el transcurso del día, en el transcurso de la semana, yo puedo tener dificultades y problemas y yo puedo estar tranquilo, puedo estar calmado, porque esa paz proviene de alguien que me la dio, que la puso dentro de mí, no de algo que yo mismo estoy buscando dentro de mi propio ser. Entonces son dos cosas muy diferentes y quería hacer esta aclaración. Pero cuando yo escucho la palabra, cuando yo hablo de la palabra meditar, estoy hablando de reflexionar en la palabra de Dios. Hago esa aclaración y quería compartir con ustedes porque me parece interesante hacer esta aclaración. Pero el propósito principal de esta vitamina de amor es incentivarlos, es motivarlos a que cada uno tenga ese momento de intimidad con Dios, ese momento de oración que es necesario, que es tan necesario para cada uno de nosotros, para nuestra paz espiritual, como hablaba ayer, para nuestra salud espiritual, porque es cuando nosotros recibimos lo que necesitamos de Dios. Necesitamos que paz, necesitamos gozo, necesitamos tranquilidad, necesitamos fortaleza, necesitamos esperanza.
Y ahí en esos momentos de oración, cuando nosotros nos conectamos con nuestro Padre, es que los podemos recibir. Y pueden ser 10 minutos, pueden ser 15 minutos, pueden ser media hora, puede ser una hora. El tiempo no lo determina uno, el tiempo lo determina el Señor. Y posiblemente entre más tiempo pasemos, más vamos a querer, porque más nos vamos a encontrar con Él, más nos vamos a deleitar en su presencia. Y no se trata de una hora en específica, sino de la disposición de nuestro corazón, porque Él siempre está ahí esperándonos con los brazos abiertos. Espero que esta palabra del día de hoy los anime, los reconforte, los ayude, los exhorte y nos lleve realmente a conocer y a experimentar ese momento de intimidad que cada uno de nosotros deberíamos tener con nuestro Padre, con nuestro Creador. Vamos a orar, vamos a quedar en sus manos. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias por esta palabra que tú nos regalas, Señor, en este día. Gracias por lo que nos das. Te pedimos que esta palabra, Señor, que tú nos regalas en este día, caiga en un corazón tierno, en un corazón fértil, en un corazón sencillo, Señor, que la podamos recibir y poner por obra. Ayúdanos cada día, Señor, a encontrarnos contigo. Ayúdanos cada día a buscarte. Pone en nuestro corazón, Señor, ese fuego, ese anhelo, ese deseo de encontrarnos contigo cada día, Señor. Gracias, Padre, por este momento. Gracias por la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Ponemos desde ya este día en tus manos. Pedimos tu bendición, tu amparo, tu protección, tu abrigo, Señor. Tus cuidados, Señor, para cada uno de nosotros. Tu provisión, tu sabiduría, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine en cada momento. Gracias, Padre maravilloso, y quedamos en tus manos, en tus preciosas manos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.